una noche oscura y despejada en el altiplano mexicano cuando me encontré luchando con mi camión averiado en medio de la nada. La carretera serpenteaba entre cerros áridos y la luna apenas daba suficiente luz para distinguir los cactus retorcidos a lo lejos. Mi camión, fiel compañero de innumerables viajes, había decidido traicionarme justo en el peor momento. Bajé del vehículo con la herramienta en la mano y me adentré bajo el capó, tratando de entender qué le sucedía al motor. El silencio era ensordecedor, solo roto por el eco de mis propios movimientos y el viento frío que soplaba desde el desierto cercano. De repente, una extraña sensación me invadió, la certeza de que no estaba solo. Inquieto, miré alrededor. Al principio no vi nada fuera de lo común, pero entonces, a lo lejos, divisé una figura oscura moviéndose en la oscuridad. No caminaba como cualquier persona. Su movimiento era rígido, mecánico, como si estuviera flotando sobre el suelo sin tocarlo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que la figura se acercaba lentamente a mí. El corazón comenzó a latir con fuerza mientras retrocedía hacia mi camión. Intenté arrancar el motor una y otra vez, pero el viejo camión se resistía a cobrar vida. La figura se aproximaba cada vez más, revelando detalles que helaron mi sangre. Un rostro pálido y demacrado, con ojos sin vida que parecían absorber la luz de la luna. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, el motor rugió a la vida. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador y el camión se lanzó por la carretera, dejando atrás al espectro en la oscuridad. No me atreví a mirar atrás, temeroso de lo que podía ver si lo hacía. Desde esa noche, he escuchado historias de otros conductores que han experimentado encuentros similares en esa misma ruta. Algunos juran haber visto al trailero fantasma parado junto a la carretera en noches de luna llena, mientras que otros han escuchado el eco de un motor viejo y averiado en la distancia, advirtiéndoles sobre los peligros que acechan en las sombras. Los lugareños siempre advierten a los forasteros sobre la ruta de la noche, recomendando evitar viajar solo después del anochecer. Dicen que el trailero fantasma no busca dañar a nadie, sino advertir a los vivos sobre los peligros ocultos en la oscuridad de la carretera. Aunque me cuesta aceptarlo, a veces me pregunto si el encuentro con este espectro fue solo una advertencia o sería algo más.